Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá en Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Un placer nuevamente estar conectada con todos ustedes, siendo hoy en un horario distinto, ¿sí? Las 16:20, normalmente estamos a las 15:30 transmitiendo en vivo y bueno, hemos avisado hoy, tuve que ocuparme de un espacio de taller acá en nuestra sede. Estamos cubriendo, bueno, en verano parte del equipo necesita, por supuesto, sus vacaciones, entonces, bueno, estamos organizando algunos ciclos especiales y allí estuve y, bueno, gracias por esperar, aquellos que se conectan en vivo y, bueno, y para los que después se conectan ya o reciben el material en diferido, no van a tener diferencia. Y, bueno, le damos nuevamente la bienvenida, 18 de enero 2023, esto es Café Literario. Un agradecimiento especial a todos los comentarios que me dejan en forma presencial, que me dejan en el canal de YouTube, que dejan también a través de la lista de difusión. Hola Berta, hola Graciela. Bueno, un enorme abrazo, me encanta que estén ahí. Hace mucho calor afuera, así que bueno, espero que estén bien, que se estén hidratando, tomando agüita, que estén en un lugar a la sombra y bueno, y disfrutando de esto que es compartir un ratito con ustedes, el placer por la literatura, hablar de libros. Hola Marta, ¿qué tal? Qué bueno saberte ahí también. Bien. Miércoles pasado, rebobinamos un poquitín. Miércoles pasado habíamos introducido a Samantha Schweblin, no porque necesite introducciones, pero bueno, en este espacio sí, era la primera vez que le dedicábamos un cafecito, así que bueno, compartimos, hicimos un paneo ahí general, un pantallazo general, y había comentado entre sus obras, la que la llevó, digamos, a la popularidad, era Distancia de Rescate. También comenté que esta novela, o novel en realidad, porque es una novela muy corta, o un cuento largo, perdón, como dice la misma escritora, un cuento largo o una novel, se llevó a la plataforma de streaming de Netflix, tuvo muchísimas repercusiones allí. Yo recomendaba leer el libro primero, pero eso es algo muy personal, por supuesto, cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera y empezar por donde quiera. Y hoy nos íbamos a meter, en el ratito que tenemos, en algunas cuestiones en relación a Distancia de Rescate. Voy a compartir algún análisis que hace una revista, que también, una revista digital, voy a recomendar porque es súper interesante y tienen material de lo más diverso, muy, muy completa, y se llama cuadernoshispanoamericanos.com. Lo encuentran en Google, gratis, ¿sí? Es una publicación que habla, por supuesto, de literatura y es española, ¿sí? Y bueno, se las recomiendo, después igual les mando la nota y ahí ya les va a quedar el link para seguir la página, el blog, ¿sí? Distancia de Rescate, dice Cuadernos Hispanoamericanos, una ecodistopía en tiempo presente. Y me encantó el título, me encantó esa palabrita, ecodistopía, ¿sí? Para meternos un poco ahí en algo que, si bien en este espacio hemos mencionado alguna vez el concepto de distopía, como de alguna manera haciendo un juego con la utopía, ¿sí? Como el lado B de la utopía, ¿sí? El lado oscuro de la utopía sería la distopía, que se usa mucho y está un poco de moda en los últimos años, pero es una palabra que hace rato que está, se usa mucho en literatura, también se usa mucho en el cine, ¿sí? Como un género, ya diríamos, que es el género distópico, ¿sí? Que plantea sociedades con problemáticas impactantes, ¿sí?
Y bueno, uno podría decir, solo en la ficción, bueno, el problema de la ecología, el problema de las pandemias, el problema de la falta de trabajo, etcétera, 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 estarían todos englobados, ¿sí?, bajo este gran concepto y esta palabra que hoy la escuchamos tanto, que es la distopía. Pero acá aparece un prefijo que es ecodistopía, donde entonces va a focalizar específicamente en aquellas problemáticas, en aquellas sociedades que se ven impactadas por, justamente, valga la redundancia, el impacto ambiental, ¿sí? Los agrotóxicos, concretamente, Distancia de Rescate va a hablar de esta problemática, y es interesante porque por un lado va a haber una historia que va a tener a dos mujeres, ¿sí? Una mujer que viene de la ciudad y va a pasar un tiempo con su hija, mientras su marido tiene que quedarse en la ciudad. Ella va a estar en un lugar, en las afueras, en un lugar rural o semi-rural, y otra mujer que vive con su hijo en ese lugar rural, ¿sí? Hay una historia que puede ser intimista, que tiene que ver con singularidades, donde va a aparecer el tema de las maternidades, y por otro lado el contexto más relacionado con la ecología, con el ambientalismo, como hoy, digamos, se está nombrando, que es un criterio aún más amplio que el de ecología. También saludo a Norma, saludo a Edith y a todas las personas que están allí mirándonos, también a Ingrid, y bueno, nos encanta saberlas ahí. Espero que disfruten de este ratito, y a las personas que se suman después en diferido también que lo disfruten, que lo compartan. Me gusta también que este material circule para otras personas que tal vez no lo conocen aún. Bien, entonces arranca este artículo escrito por Valeria Correa Fish para Cuadernos Hispanoamericanos, y ya arranca, me gusta porque el comienzo, con una frase que aparece en Distancia de Rescate, de la autora, ¿no?, de Samantha Schweblin, y que dice: lo importante ya pasó, lo que sigue son solo consecuencias. Lo importante ya pasó, lo que sigue son solo consecuencias. Y de alguna manera esta frase, que es fuerte, intensa, ¿no?, que nos hace pensar que, bueno, ¿qué es lo que pasó?, ¿no? Y ahí donde, bueno, cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de ambientalismo, a ver, sin duda el impacto y las consecuencias que hoy estamos viviendo y que hoy se están de alguna manera poniendo como tema de agenda, tienen que ver con cosas que ya pasaron. Ahora uno podría decir, entonces no hay esperanza ninguna, si lo importante ya pasó, ¿podemos hacer algo? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Siempre ponemos la esperanza en las futuras generaciones, en las que hoy ¿sí?, tienen otra conciencia, otro conocimiento en relación a estas problemáticas, pero siempre digo, y bueno, perdón si lo repito, pero cada vez que aparece el tema del ambientalismo y la ecología, si bien hoy podemos decir que hay una mayor conciencia, también es cierto porque ya estamos sufriendo las consecuencias del impacto. Entonces, un poco entendiendo a otras generaciones que ya en los 60, ¿sí?, cuando tal vez el impacto ambiental todavía no era tangible en el día a día, ya advertían. Y la literatura se ocupó también, la literatura muchas veces funcionó como una llamada, como una advertencia para que quienes pudieran hacerlo, quienes tenían el poder en ese momento de hacerlo, modificaran algo de algunas situaciones. O sea que este interés por el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza, sobre el planeta, el agua, los ríos, el aire, el suelo, no es algo nuevo, ¿sí?
hace más de 60 años que se viene tratando esto. Quizás lo que es nuevo es que el impacto ya no lo tenemos en un futuro que en un momento se veía como lejano, ¿no? Yo creo que un poco es eso lo que está ocurriendo. Acá me dicen, a ver en el chat, y en cine me acuerdo de Erin Brockovich, sí, por supuesto, protagonizada por Julia Roberts, excelente película porque plantea también otra cuestión, o sea, ahí plantea la cuestión del ambientalismo, en este caso en lo que se refiere a Erin Brockovich, que bueno, por supuesto existió, fue una mujer real, y tiene que ver con las tierras contaminadas, ¿sí? Por veneno concretamente, y por las consecuencias, ¿no? Y cómo esta mujer además tuvo que luchar por el hecho de ser una mujer bastante sola, ¿sí? Después en otros momentos no, por supuesto se van a sumar, nadie puede hacer sería una cruzada absurda, nadie puede en forma individual poner en agendas temas de esta complejidad y de esta importancia. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo ella llevó adelante esa bandera y bueno, hoy quedó como una exponente de esta problemática y logró cosas, ¿sí? Vale la pena que la googleen y busquen, y si tienen ganas de ver la película, seguramente quien no la vio tiene sus años ya la peli, está muy buena y muy bien interpretada por Julia Roberts. Bien, entonces, para quien recién se suma o se distrajo, se fue y volvió, se calentó un café y volvió, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, estamos intercalando algunas reflexiones mías y algunas cuestiones que están planteadas en cuadernos hispanoamericanos y que ya en el título del artículo dice Distancia de rescate, una ecodistopía en tiempo presente, que es otra de las características. Distancia de rescate no habla de un futuro, no habla de un pasado, habla de un hoy. La problemática es hoy y quizás eso la hace más inquietante y más efectiva, ¿sí? No hay nada que preocupe más que lo que nos pasa hoy, ¿no? Entonces me parece ahí que hay también un acierto en la novela en relación a ubicarlo en tiempo presente. O sea, bueno, acá empieza a describir a Amanda, la protagonista, y su hija pequeña, pasan unos días en el campo, en una casa alquilada. Allí conocen a Carla, una vecina atractiva, y a David, su hijo. La novela recurre a uno de los topos clásicos de la literatura de terror. Si bien no es estrictamente de terror, pero tiene elementos de terror, del género, que es la naturaleza, que pronto deviene ese beatus ille, esa belleza de la naturaleza que pronto va a devenir en un sitio amenazante. Es un lugar común, es una característica propia del género, como la naturaleza, lugares paradisíacos, lugares que en principio ya casi es un cliché, ¿sí? Que lo hemos encontrado en la literatura y en el cine, ¿no? La familia que se va de vacaciones, ¿no? Que deja la ciudad, esa ciudad gris, ruidosa, y va al paraíso, ¿no? A un lugar donde está el arroyo, donde está el bosque, donde están los pajaritos y que muchas veces termina resultando un infierno por otras cuestiones. ¿Es un cliché? Sí. ¿Es efectivo? Sí. Aclaramos que cuando decimos cliché no es despectivo. Incluso a veces las y los amantes del género, en lo cual me encuentro y me reconozco como tal, estoy esperando eso, quiero eso, ¿sí? Estoy buscando ese lugar común. Acá dice Edith, remontándose en el tiempo el enemigo del pueblo con respecto a los problemas ambientales. Buenísimo, me encanta esto de alternar. Nos gustaría mucho que pusieras el autor ahí y nos gustaría muchísimo más quien que no conozca al autor. Si puedes, yo entiendo que muchos a lo mejor están con un solo dispositivo,
buscar el enemigo del pueblo, ¿sí? Si no es para ahora, es para después. Buenísimo aporte, Edith. Esto de ir en el tiempo, la literatura nos permite ir para atrás y para adelante y vamos a ver que las temáticas que nos preocupan, bien, ahí dice Marta, Ibsen, buenísimo, y acá dice Edith, Ibsen. Me encanta el enemigo del pueblo, sí señores, y llevado al teatro, por supuesto, sí. Claro que sí, los problemas ambientales vamos a tener la mayor, digamos, la mayor corriente, o una de las primeras, entre muy encomillado esto, porque uno puede rastrear problemáticas ambientales más atrás aún, pero lógicamente en el proceso de industrialización, ¿sí? En los comienzos o sea, si bien empieza antes el proceso de industrialización, por supuesto que sí, pero en los comienzos del siglo XX es donde va a salir una gran cantidad de producción literaria planteando la temática del progreso. Es lógico que esto ocurra, ¿no? Trayéndolo más acá, me aparece Mankell, ¿sí? Mankell siempre en sus policiales, recorriendo lugares donde claramente también hay una denuncia, mucho más acá en el tiempo, ¿no? Pero este ir y venir en el tiempo y donde vamos a encontrar estas problemáticas una y otra vez. Por supuesto van a haber otros elementos que van a hacer que se encienda la alerta roja. Y acá Samantha Schweblin concretamente va a hablar de la agresión química en el campo, ¿sí? Dice, poco a poco, a medida que el diálogo entre Amanda y David va a avanzar, ¿sí? Quienes leemos vamos a tomar conciencia de una tragedia ecológica, la derivada de la agresión química al campo. Un proceso que se inicia en la década de los 90 en la Argentina y continúa aún hoy, ¿sí? A pesar de que los principales agroquímicos utilizados en el cultivo de la soja están prohibidos en gran parte del mundo porque su toxicidad ha quedado demostrada, ¿sí? Y como seguimos, en muchos casos, se siguen utilizando, ¿sí? Bien, ahí por supuesto va a haber cuestiones económicas, va a haber cuestiones políticas, los recursos naturales hoy están en el ranking como una búsqueda, ¿no? Ahora, ¿esto es nuevo o no? Quizás lo que es nuevo es que hay mucha producción y que cada vez somos más personas que hablamos del tema. Hay cierto acceso a la temática y cierto interés en la temática que de repente cuando yo era chica, hace 50 años atrás, no lo había, salvo los que por supuesto eran ambientalistas, ecologistas y que por supuesto conocían esto. Hoy está popularizado. Y me parece que cuando eso ocurre, bueno, es porque ya no se puede tapar esta problemática. Bien, Marta dice, Mankell era de Malmo, primera ciudad ecologista de Suecia. Bien, por supuesto, los países nórdicos han tenido antes que otros alguna mirada sobre esto, y también es cierto que los países más desarrollados son los que han generado también muchísimos problemas de ecología en el resto de los países, ¿no? Se dan estas tensiones, estas contradicciones, muchos que hoy tienen leyes muy duras con el objetivo de proteger el medio ambiente, han sido los primeros que han arrojado petróleo en los mares. Entonces, esto también es bueno, ¿no? Pensarlo. Cuando hablamos de problemática ambiental, yo creo que hay algo que no tenemos que opinar desde la ingenuidad, No podemos hablar de problemática ambiental desde un lugar de ingenuidad, ni tampoco desde un lugar de buenos ni malos, ¿sí? Las cosas son mucho más complejas y tienen muchísimos más matices y más dificultad para poder tener una postura 100%
porque bueno, vamos a ver que no es tan fácil sostenerla después esa postura. Acá está Tsila también, hola, recién me conecto, también está Cora, hola Cora, esperemos que estés mejor, me alegra saber que estás ahí, luego de una operación de ojos, bueno, que estés conectada, aunque sea que escuches. Bueno, gracias por las ganas de estar ahí. Sé que a veces un posoperatorio te quita las ganas, así que bueno, bien por tus ganas y un orgullo que esas ganas la inviertas en este espacio un ratito. Así que bueno, se mente Samantha Shewlin con una temática que a veces también tiene, a ver, ¿cómo decirlo? Despierta fervores de fanatismo y ahí también hay una alerta. Bajo el activismo ambientalista hay de todo, ¿sí? Y suele haber fanáticos. Y sabemos que el fanatismo nos aleja de analizar las cosas científicamente, de que a veces lleva un tiempo, nos guste o no, a poder sacar conclusiones sobre las cosas. No siempre es tan fácil tomar una posición. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Tratando de relativizar algunos conceptos. Y bueno, está planteado en esta novela el campo argentino y la cuestión que tiene que ver con la ambición muchas veces que lleva a utilizar productos que ya están prohibidos en otros países. Zonas que eran agrícolas, ganaderas, que han venido en terrenos destinados al monocultivo, y acá aparece también algo que a nosotros nos suena hace varios años, que es el monocultivo, y en nuestro caso el cultivo de la soja, que ya de mínima empobrece el suelo, ¿sí? El monocultivo durante muchos años produce el empobrecimiento de la tierra donde ha sido cultivada. Bueno, la novela da cuenta de esta situación y de las consecuencias y dice, por ejemplo, textual: no ve los campos de soja, los riachuelos entretejiendo las tierras secas, ¿sí? El tema de la sequía, que hoy, ¿sí? 18 de enero 2023, ¿sí? Podemos decir que no hay nada tan cierto como esto, y no solamente en nuestra región, sino toda en la región de América. Lo que está pasando con temperaturas en Europa, en diciembre hubo temperaturas en lugares donde usualmente nieva, hubo temperaturas de 25 grados, ¿sí? El calentamiento global. Bueno, no quiero en enero. Se supone que en enero es un mes donde estamos con hojotas, disfrutando, por supuesto que sí, pero también está bueno poder tratar estas temáticas, y la literatura de alguna manera, como otras tantas veces, viene a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Bueno, de la literatura mediatiza una temática que puede ser aburrida para algunos, angustiante para otras. Y acá está en un contexto de ficción donde hay mucho suspenso, donde van a encontrar una novela que la van a leer de una sentada, realmente de una sentada, porque las va a atrapar desde el comienzo. Entonces, a veces creemos que, bueno, que la lectura de verano tiene que ser light. No sé hasta qué punto esto es cierto. El otro día leía una publicación donde decía que esto de que el verano la gente lee menos, todo lo contrario, porque mucha gente toma sus vacaciones en verano, las personas que están activas laboralmente, ¿no? Y que toman vacaciones en verano, y que es la única oportunidad en el año que tienen más tiempo de leer. Entonces de repente leen más cantidad de libros o leen novelas más largas. Bueno, no es el caso de Distancia de Rescate, es muy cortita, pero te permite no leer un solo libro en el verano, te permite leer varios porque realmente se lee fácil, porque tiene mucho ritmo, es entretenida, a pesar de que hable de cosas que no son entretenidas. ¿Sí? Bueno, ese también es el oficio de la escritora, de poder meter un tema de actualidad y también entretenerte. No están reñidas ambas cosas. Esa era una pata del tema.
Y el otro tema que yo había planteado al comienzo es la maternidad también, ¿no? Hoy también una temática que debido a movimientos, muchas veces gracias a los feminismos, se están planteando distintos modelos de maternidad, ya no se plantea una única forma de ser madre o de maternar. Entonces, bueno, ahí también, ¿qué le pasa a una madre ante ciertas emociones en relación a su hijo? Bueno, puede poner en palabras, se puede no poner en palabras estas temáticas. ¿Qué pasa con ambas, ¿no? Tanto una como la otra, estas dos mujeres? La figura paterna aparece como distanciada, casi ausente, por distintas razones. No voy a espolear más el libro, ya bastante he dicho del libro, pero bueno, algo pasa con esas mujeres que, bueno, los padres no están cerca. Hola Simón, dice, hola Adriana desde San Miguel, saludos, recién me engancho, no pude porque estaba volviendo. Bueno, estás acá, contentísima que sigas ahí y bueno, después podés escuchar el principio. Por suerte esto queda grabado y lo mandamos después por distintos lados. Edith usa la misma palabra que había usado Marta el miércoles pasado. Distancia de rescate, dice Edith, me provocó una lectura muy perturbadora. Sí. Marta dice, sentí la fatalidad en todo momento, nos tiene en vilo todo el tiempo, me identifiqué. Yo ejercía la distancia de rescate, jaja. Bien, y ahí voy al punto, ¿sí? Al punto, ¿qué significa en esta producción literaria, en este texto? ¿Qué significa distancia de rescate, no? Y yo creo que quien es madre o quien está en situación de maternaje, de cuidado, quien cuida, quien ha cuidado, cuida especialmente a infancias, ¿no? No necesariamente hay que ser madre biológica para sentir esto, también puede ser alguien que se ocupa de cuidar también en forma profesional. Y esta distancia de rescate es, digamos, el cálculo de hasta dónde te podés alejar, pero seguís viendo y que podés ir en su socorro, ¿no? Por ejemplo, puede quedar medio confuso, y ayúdenme ahí del otro lado, por supuesto, a ejemplificar. Llevas a una nena, a un nene a jugar a la plaza. La distancia de rescate sería esa distancia que no se refiere solamente a los metros, cuántos metros podés estar de esa niña o niño sin que corra peligro, y que en el caso de que haya un peligro vos puedas llegar lo suficientemente rápido, ¿no? Como ese hilo invisible que te une, ¿sí? Y que evidentemente tiene que estar, ¿no? Cuando hablamos de infancias. Y también puede ser esa tensión. Bueno, yo puedo estar acá charlando con una amiga, pero mi ojo va a estar mirando a ese tobogán, a ver si está todo bien, y en cuanto sienta que no está todo bien, ¿no? ¿Quién no experimentó esa sensación, ¿no? Y por supuesto ahí la identificación, ¿no, Marta? La distancia de rescate. A veces nos pasamos un poco, ¿no? Y ya es algo controlador, algo que incluso necesitamos tal vez ayuda, ¿no? De una profesional, porque hay algo de la sobreprotección, del exceso de control, ¿no? Cómo manejar esa distancia, que no sea abrumadora, que no le impida, ¿no? A ese niño, a esa niña jugar, y hasta qué punto, ¿no? Cuidar también para que nada malo le suceda. Uy, qué difícil. Y en general esa tarea tan difícil nos ha tocado siempre históricamente a las mujeres. Así que, uy, y cuánta culpa genera, y ¿no? Cómo hacer, y cuánta exigencia, y cuántos miedos. Yo creo que la palabra perturbadora, que ya la había usado Marta y hoy la toma Edith, y yo la tomo también, creo que también es solidaria Samantha Schweblin con esas mujeres. Les toca vivir trayectorias terribles, tanto a una como a la otra. Sin embargo,
habla de miedos que muchas hemos tenido, tenemos y podremos tener, y utiliza la ficción para poner en palabras esos miedos, ¿sí? Que por supuesto no está hablando de algo literal, pero se anima en ese juego, que es la literatura, es un juego, poder poner en palabras miedos que a veces ni siquiera hemos podido decirle a otra persona, ¿no? Y hay un alivio ahí también, ¿no? Por más que pueda angustiar la historia por momentos, hay un alivio de decir, hay alguien, porque no nos olvidemos que es una ficción, ¿sí? Si bien toma elementos muy reales y muy actuales, hay una ficción ahí. Y como que una respira aliviada, dice, uff, ¿no? Mis miedos al lado de esto. A veces el género de terror, de suspenso, con historias así perturbadoras, funcionan como un antídoto, porque también funciona, dice, qué bueno que no me tocó a mí esto, ¿no? No sé, por supuesto, acá está lo personal y cómo a partir de una historia podemos, ¿no? Esa historia cómo puede resonar de muchas formas, ¿no? Pero me parece interesante ahí y gracias también por hacer mención al título. El título no es un título menor, Distancia de rescate. No es un título menor el que elige la autora y lo que significa, ¿sí? Además de ser un título muy interesante en términos editoriales, aparece ahí la intoxicación, ¿no? Aparece también la intoxicación por los agrotóxicos, y también, yo había dicho antes, una mujer de ciudad que viene con su hija a pasar unos días. Sabemos que en algún momento su pareja va a venir, el padre de su hija va a venir, pero quedó trabajando, ¿no? Quedó con más trabajo. Esta idea también tan de estos tiempos, que ya las vacaciones tan largas, ¿no? Y que en cualquier momento del año ya no existe más. El otro día lo comentábamos, ¿no? Estos comentarios del clima y de enero. Uy, eneros vacíos eran los de antes, ¿no? Cuando la ciudad de Buenos Aires se vaciaba, aunque sea los primeros días. Hoy ya no ocurre eso. Y tiene que ver un poco también cómo cambiaron los tiempos de trabajo, cómo cambiaron los tiempos de ocio. Hay ahí también un punto que toca de alguna manera muy tangencialmente, pero aparece. La constitución de la familia, el tiempo de ocio compartido siempre, mamá, papá, hijos, hijas, o de repente aparece un tiempo compartido, siempre fue así. El otro día me contaba alguien de 70 y pico de años que en su infancia su familia había estado en una posición clase media, media alta, y decía, con mamá nos íbamos a Mar del Plata, mi hermano y yo con mamá y unas tías, eran todas mujeres, y nos íbamos, el que hablaba no era un varón, pero era chico, nos iban a Mar del Plata los 3 meses. En cambio papá, como tenía que trabajar, lo cual daba en esa época, estoy hablando de hace 60 y pico de años atrás, la madre no trabajaba, no digo que todas las familias fueran así, pero había, ¿sí?, una franja social y de composición familiar que la mujer, las tías, las amigas se podían ir los 3 meses y el padre iba y volvía, ¿sí? Iba los fines de semana, pero volvía en la semana y después a lo mejor se tomaba unos días. Pero ciertas mujeres iban con sus hijos 3 meses. Bueno, hoy puede ser que lo haya, pero me parece que ya no en una clase media, por más que haya sido una clase media, media alta. Hoy 3 meses de vacaciones creo que hace que sea más difícil, ¿no? Con los tiempos que corren hoy. Fíjense, ¿no? Todas las cuestiones
cuestiones que se pueden ahí pensar a partir de un elemento ficcional, ¿sí? Y en la contraposición de la ciudad y lo rural, en esta toxicidad del campo, el campo como un lugar que antes lo pensábamos como un lugar puro, aparece en esta posmodernidad como un lugar intoxicado, ¿sí? Ahí también hay un simbolismo muy interesante. Y también aparecen las soluciones del campo, aparecen las soluciones que tienen que ver con otras cuestiones y aparece digamos, en la ciudad la medicina, la ciencia y en el campo, aún hoy, otros recursos y que son llevados adelante también por mujeres. Aparece la curandera, aparecen ciertas cuestiones que aún, si nos alejamos un poquito, como se suele decir, de la general paz, vamos a ver que aparecen otros recursos para analizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud, ya sea física o psíquica, con la salud mental, y a qué se adjudican ciertos problemas y cómo se tramitan ciertos problemas. Hoy, en el siglo XXI, no hace falta irse muy lejos. No lo digo como algo malo, sino simplemente que existe. Bien, hablar de distancia de rescate resulta un poco corto, tal vez, el cafecito de hoy empezamos un poquito más tarde, ya estamos yendo a cerrar un poquito la emisión de hoy. Tampoco quiero analizarlo tanto y que pierdan la frescura quien todavía no lo leyó. Quien lo haya hecho, sugiero también, es lindo, como es cortito, se puede releer. Es un libro que releí, lo releí después de ver la película, porque necesitaba volver a leer ciertas cosas. Y bueno, las y los invito, quien lo leyó, que vea la película y lo vuelva a ver, o bueno, que vaya ahí volviendo a algunas cuestiones, compartiendo opinión. Y por supuesto acá está abierta también la posibilidad de que me dejen sus comentarios y que me cuenten qué pensaron, qué sintieron al leerlo y esto, ¿no? Me encanta cuando lo linkean con otros libros, eso está buenísimo, porque seguimos con nuestras listas de recomendaciones y ahí vamos armando el collar de libros y recomendaciones. Hoy no recomendé un libro, pero sí recomendé cuadernos hispanoamericanos, que van a ver que tienen, recorran la página, está súper interesante. Hay entrevistas, dossier, correspondencia, bueno, una biblioteca, vale la pena. Y bueno, nos vamos a despedir. Aviso, igual lo vamos a comunicar. Próximo vivo de Café Literario es el miércoles 25 de enero. Vamos a volver en este horario, ¿sí? Porque continúo con un ciclo de análisis de cortometrajes acá en nuestra sede presencial y se me superpone. Entonces acá vamos a estar transmitiendo en vivo desde esta página el próximo miércoles a las 16:20. Suena raro el horario así tan específico, pero bueno, lo iba a hacer 1:30, pero me pareció que íbamos a necesitar para al menos poder cubrir 40 minutitos. Así que las y los espero 16:20 en vivo próximo miércoles, y a los que vienen y las que vienen presencial, este viernes 10 horas, taller literario de 10 a 11 y de 11 a 12. Bien. También para mí, gracias Norma, gracias Edith, Débora y todas las personas, Graciela, todas las personas que están ahí y quienes van a más tarde seguramente conectarse con el material. Un enorme abrazo, que pasen una linda semana y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Chau, chau.